Y bien, estamos ahora con Carlos Tapia, ex vocero del Partido Nacionalista, pero en fin, hombre vinculado a Gana Perú, para conversar acerca de la reunión que se ha producido ahora con Alejandro Toledo, entre Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y en general la conformación del gabinete, del primer gabinete del flamante gobierno. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, se ha producido esta reunión ahora, ha terminado hace unos pocos minutos. Alejandro Toledo ha declarado que habrá participación de Perú Posible en el gabinete, ¿no? Algo que inicialmente la gente de Perú Posible estaba reticente, pero entiendo que a pedido del propio Ollanta Humala van a participar pero no se ha dicho con quiénes ni con cuántos representantes en el gabinete ministerial. Yo imagino que esa es una buena decisión, ¿no? Porque ayuda a conformar un gobierno más sólido desde el punto de vista de la concertación. Y bueno, ¿qué información tiene usted acerca de esta reunión? ¿A qué conclusiones se han llegado? Se suponía que el presidente electo iba a hablar ahora, iba a hacer algunos anuncios adicionales, hasta ahora no lo hace. ¿Qué información tiene? Bueno, en primer lugar, yo soy miembro de un colectivo que se llama Ciudadanos por el Cambio, que somos parte de Gana Perú. Ya. Y en realidad, cuando se dijo que yo era vocero del Partido Nacionalista, era porque yo era asesor de Ollanta, y Ollanta me puso eso, pero yo nunca he militado en el Partido Nacionalista. Ojo, ya, ¿no? ya. Entonces, esta aclaración. Ahora, yo sí creo que lo que debe hacer un gobierno de concertación, y así entiendo que es la intención del presidente Ollanta, es de buscar la mayor convergencia posible entre todas las fuerzas e independientes que están de acuerdo con la hoja de ruta que se aprobó y que fue la identidad con la que se ganó la segunda vuelta. O sea, Ollanta, claro, un expresidente, ¿por qué? Porque llegó a esa segunda vuelta en una hoja de ruta, claro, convocó a personajes independientes, algunos muy ligados al gobierno anterior de Alejandro Toledo. Entonces yo sí creo que una alianza, o no una alianza, una convergencia con las fuerzas políticas, particularmente con Perú Posible, daría pues mayor seguridad en el propio manejo del Congreso de la República, ¿no? Claro, sí, pues. Y mayor seguridad, estabilidad para el gobierno de Ollanta. Los nombres de los ministros, que para los periodistas es muy importante, para un político que ve las cosas en el horizonte de mediano plazo, 5 años, en realidad no es tan importante. ¿Por qué? Porque el presidente de la República sabrá convocar dentro del espacio del gobierno de concertación nacional a los mejores técnicos, representantes de políticos o no, para cumplir la promesa que hizo durante la campaña. O sea, tiene que ser... De acuerdo, pero de todos modos siempre hay un paso pues entre lo que se dice en el papel y cómo se traduce eso en las decisiones políticas. Entonces, la preocupación no es de los periodistas, es de la opinión pública, para saber, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía, que es clave, estratégico, a quién se va a poner ahí finalmente o no. Se supone, mejor dicho, se ha dicho que el ministro sería Luis Miguel Castilla, que es actual o ha sido hasta hace poco viceministro de Hacienda, un hombre que tiene una trayectoria vinculada, es un funcionario público internacional, no ha tenido nunca que ver con el sector privado, pero sí ha trabajado, entiendo, en el Banco Mundial y sobre todo en la CAF, sí, ¿no es cierto? Para, digamos, las personas que piensan que hay que mantener y redoblar el modelo económico, es una buena decisión, precisamente para garantizar un crecimiento elevado, inversión privada y todo lo demás. Que me imagino que se entenderá que eso es funcional para la propia redistribución. No puede haber redistribución si es que no hay crecimiento acelerado, ¿no? Claro, quizás hay un matiz con lo que tú estás diciendo. El modelo económico actual no tiene que ver solamente con el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Sino la manera como crece el Producto Bruto Interno. Entonces, sí, es cierto que para poder redistribuir tienes que crecer, ¿no es cierto? Y es tonto no crecer, al contrario, habría que crecer, aunque hay una desaceleración de la economía mundial, pero a 8 o 9% en los 5 años. El problema es que la manera de cómo crecer, es decir, no asentada única o exclusivamente en la economía extractiva, exportación de materias primas, sino buscar, como también te lo he escuchado decir a ti,
generar cadenas productivas que busquen industrializar el país y generar mercados interiores. Bueno, pero ese es el problema pues del diagnóstico que hay, ¿no? Porque ese es un proceso que ya se está dando y de manera también muy acentuada. Las exportaciones no tradicionales están creciendo en volumen a tasas muy superiores a las mineras, a las materias primas. Si el Perú está avanzando hacia una economía, una exportación, un modelo secundario exportador aceleradamente. Es un problema de ver los números, ¿no? Claro, el problema es que los precios, los minerales han subido tanto que eso te distorsiona, te hace creer que... Pero esa es la verdad. Entonces, ahora estaba viendo que las exportaciones las agroexportaciones no tradicionales han sido de 4.000 millones de dólares superior al año pasado. Es una cosa pues fabulosa, que no existe. Hace 20 años eran cero. Claro. Cero, ¿no? Claro. Entonces es un gran desarrollo gracias al nuevo modelo. Entonces, Entonces, en realidad lo que hay que hacer es profundizar esas líneas, ¿no? Claro, pero tú lo que estás diciendo es verdad y es coherente. Si PPK hubiera ganado las elecciones, pero el que ganó las elecciones es Ollanta Humala, pues. O sea que no van a profundizar las líneas no tradicionales, la exportación no tradicional, las confecciones, por ejemplo, hace 20 años no se exportaba casi confecciones. Ahora se exporta, pucha, Evo. Pero está bien, Jaime. Pero te digo, este discurso es el discurso que se adecuaba más a la candidatura de PPK, ¿no es cierto? El discurso de Ollanta ha sido un discurso de decir, sí, hay que crecer la economía, sí, hay que producir más, hay que exportar mayor productos no tradicionales, todo está bien, pero ¿sabes qué? Con otra perspectiva. La perspectiva es afirmar mercados internos en el país, desarrollar un sistema que permita al país construir un desarrollo económico armonioso. De acuerdo. Que bueno, de acuerdo, pero digamos, podemos seguir discrepando en el diagnóstico, ¿no? En realidad nunca se ha desarrollado más mercado interno que en los últimos 20 años, ¿no? Porque precisamente esa exportación una tradicional que ha crecido se nutre del interior, ¿no? Genera puestos en el campo, en fin. Pero ya olvidemos esa discusión que no vamos a terminar nunca. Pero la pregunta es, Luis Miguel Castilla, ¿no respondería entonces, no serviría para esa clase de supuesta reorientación del modelo económico? Sí. Yo digo, si Ollanta, que es el que tiene claro cuáles son sus objetivos de gobierno, o sea, aumentar el salario mínimo vital a 750 soles, el programa de pensión 65, cuna más, pensión beca 18, en fin, ese es el objetivo. O sea, se buscará a todos aquellos ministros dentro de un gobierno de concertación nacional que estén identificados con esos programas, porque para eso el público y los ciudadanos han votado para que Ollanta gane. Y se ha revelado de alguna manera, ha trascendido, que el Ministerio de la Mujer se convertiría, o cambiaría de nombre, se llamaría Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social, ¿no es cierto? Pero se ha dicho que el ministro podría ser, o se ha invitado, o podría ser, por ejemplo, Jaime Saavedra Chandubí, que es un economista que antes fue de Grade, que ahora está en el Banco Mundial, que ha hecho estudios sobre la pobreza, el empleo, la informalidad, etcétera. Una persona sumamente, sería extraordinario que él pudiera ser ministro, pero no sé si pues en realidad eso se suponía que se iba a ser un ministerio para el ala socialista, digamos, por decirlo así, de Gana Perú. ¿Qué opina de esa posibilidad de que lo nombren a él? No, yo lo que estoy viendo es que no aparecen muchas candidatas a mujeres a ministras, ¿no? Y cuando había un cierto compromiso de buscar una equidad en el gabinete. Entonces seguramente el presidente Ollanta Humala tendrá una sorpresa para presentar las mujeres ministras, ¿no? Porque ya no sería el Ministerio de la Mujer, pero de todos modos habría una mujer ahí al frente. No sé, pero lo que te digo es... Que así debería ser en realidad. Claro, debería balancearse, y como te digo, yo creo que hay... Porque yo noto una preocupación, ¿no es cierto? O una disputa sobre los cargos ministeriales. Y es verdad, acá en Azerbaiyán, en Estados Unidos, ¿cómo no se va a disputar los ministerios? Porque los políticos buscan pues el poder, ¿no es cierto? Pero lo que debe demandar más que las personas es la orientación que el presidente electo le da al gabinete para cumplir con las promesas prometidas por él, los programas a que me he referido. Y ahí se buscará, dentro de las fuerzas de la concertación, que no son todas las fuerzas políticas, eso también hay que señalarlo. Claro. Por ejemplo, Rafael Rey
sería bien difícil que armonizara, ¿no es cierto?, en este gabinete. Pero salvo los sectores, llamemos, ultraconservadores, o los sectores extremistas neoliberales, esos que no están dentro de la propuesta de Ollanta Humala, sí deben de participar, y nadie nos debemos de preocupar tanto de las personas, sino de la búsqueda de esa transformación que Ollanta Humala... Por ejemplo, los que consideran que no debería haber tantos programas asistencialistas, que son los que se está ofreciendo, ¿no? Pero, en fin, la presidencia del Consejo de Ministros, que es otro cargo clave, no se sabe hasta ahora nada. Se habla del propio Xiomi Lerner, ¿no?, de Salomón Lerner. Pero hoy día ha circulado la posibilidad de que pudiera ser Diego García Sayán, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión? ¿Quién debería ser el presidente? ¿Qué perfil debería tener? Reconociendo que Diego García Sayán ya es una personalidad política, no solamente nacional, sino también ya que es reconocido internacionalmente, es nada menos que presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero la práctica demuestra de que la orientación que ha tenido en la campaña política de Ollanta ha sido mucho más cerca a Salomón Lerner que a Diego García Sayán. Pero es un hombre de perfil bajo, Salomón Lerner, ¿no? Digamos, le gusta estar tras bambalinas, manejando las cosas sin dar la cara. Ese es el tipo de personalidad que tiene, ¿no? Bueno, es difícil entrevistarlo, por ejemplo, no sale. Hace poco dio una entrevista, pero no en la televisión. En El Comercio dio una entrevista. Sí. No, yo también lo he visto en la televisión. Ahora es un empresario de éxito. Creo que ha servido para el presidente Ollanta Humala, cuando era candidato, abrirle sus relaciones con el empresariado, y después lo ha acompañado al extranjero para tener relaciones con organismos multilaterales, etcétera. O sea, creo que ha hecho una contribución muy buena para la campaña de Ollanta, y es de entera confianza. Yo creo que el primer ministro tiene que ser alguien en que el presidente de la República tenga pues absoluta e entera confianza, y confianza en relación a los programas que ha prometido durante la campaña electoral. En cambio, Diego García Sayán, creo que, si me pides tú mi opinión, más encajaría en una suerte de futuro canciller del gobierno, ¿no? Claro. Ya ha sido canciller en el periodo gubernamental de Toledo, tiene reconocimiento internacional y se maneja muy bien en el ámbito y las formalidades del mundo diplomático, ¿no? Carlos Tapia, gracias por su participación. Gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa y vamos a estar atentos a ver si es que Ollanta Humala finalmente dice o no, revela o no quiénes serían algunos de sus acompañantes en el gabinete los próximos minutos. Vamos a una pausa, regresamos ahora con exactamente no sé con quién, con el ministro Jorge Villasante, por el asunto de los bonos agrarios.